Y lo que voy a explicar ahora va a ser en cambio el manejo de archivos binarios con la librería stdio.h en C++. Entonces tengo aquí ya creado un código en el que ya tengo declarado un archivo y tengo aquí abierto el archivo. Y aparte tengo el condicional para que en caso de que el archivo falle o sufra algún error, me muestre alguna cosa. Ok, entonces tengo ya todos estos elementos y algo que va a cambiar en este caso, algo que va a variar, va a ser primero que le voy a poner otro nombre. Voy a ponerle reg de registro y le voy a poner punto bin, registro.bin. Y aquí voy a quitar la R y le voy a poner WB. Entonces, en este caso, para manejar los archivos binarios, lo que se hace es colocar en estos casos aquí estas condiciones que ya habíamos visto para los archivos de texto, que son para los archivos de texto también. Son las mismas, solo que se coloca una B al final indicando que hablamos de un archivo binario, es decir, binary, bin. Ok, entonces eso es lo que se hace. Y para el manejo de los archivos binarios, vamos a usar otro tipo de funciones que igualmente son bastante simples y estas funciones son la función fread y fwrite. En este caso voy a usar la función fwrite para escribir dentro del archivo binario. Ok, voy a primero escribir dentro del archivo y voy a poner fwrite. Entonces fwrite es una función que tiene cuatro campos. ¿Y cuáles son los campos de la función fwrite? ¿Cuáles son los campos? Ok, los campos de la función fwrite son: lo primero es la variable, es decir, esta es la variable con la que estamos controlando el archivo. Esa es la primera de la función fwrite, con un ampersand al principio. Luego un sizeof, que va a ser el tamaño del archivo. Posteriormente un número que indica el número de archivos binarios que vamos a crear. Y bueno, por último va a ser el puntero con el que estamos manejando el archivo. En la primera posición no va el puntero con el que manejamos el archivo, sino que va la cadena de caracteres o la variable que vamos a usar para almacenar la información en el archivo. Es decir, lo que va a hacer fwrite va a ser copiar los datos que se ingresan en esa variable y meterlos dentro del archivo. Entonces para eso me va a servir la cadena de caracteres que ya tengo creada aquí. Entonces voy a proseguir a llenar los campos. Voy a poner ampersand y voy a poner mi char o. Ampersand o. Luego voy a poner un sizeof. Sizeof es una función que nos da el espacio en bytes que tiene una variable. Entonces voy a poner el sizeof del char, pero en este caso, como este char tiene 200, lo que voy a hacer va a ser poner el sizeof de O. ¿Ok? El sizeof de O. Y voy a colocar 1 porque estoy usando un archivo. Y por último el arc. ¿Ok? Entonces, voy a mantenerme con esa estructura que tengo ahí, que es en lo que ya se puede apreciar ahí, el archivo. Y posteriormente lo que voy a hacer es imprimir. eh, Voy a cerrar para registrar, voy a cerrar el archivo y posteriormente voy a imprimir lo que hay dentro del archivo. Voy a mostrar lo que hay en el archivo para que se aprecie cómo es que uno puede guardar los datos y luego que sí se guardan efectivamente en el archivo. Entonces, prosiguiendo con eso, voy a
a seguir aquí. Voy a quitar este punto y coma que está de más. Y bueno, lo ejecuté antes de tiempo porque no tenía que ejecutarlo. Entonces voy a esperar a que se termine de ejecutar y para proseguir trabajando con el archivo. Ok. Entonces, una vez que se ejecute no va a hacer nada porque yo en la variable que tengo aquí con ampersand o no he guardado nada. Entonces, lo único que voy a ver aquí va a ser la ejecución en blanco y tan simple como eso. Entonces, lo que voy a hacer en este fwrite de aquí va a ser primero guardar algo con un get de la variable o. Voy a pedir algo y voy a colocar aquí fwrite, ok, y voy a mandar a ejecutar para que registre toda la información en el archivo bin que acabo de crear. Entonces va a registrarme la información en el archivo y va a ser lo que yo ingrese por teclado en O. Eso va a ser. Voy a esperar a que termine de ejecutarse. Entonces aquí acabo de empezar, se acaba de abrir el cuadro de consola y aquí yo voy a poder hacer un ingreso de datos, voy a poder ingresar, por ejemplo, texto, voy a seguir ingresando y al final me va a terminar guardando toda la información, me va a terminar de compilar el programa, me va a compilar lo que ya estoy guardado ahí. Y al final va a terminar el proceso ahí, ¿no? Me va a cerrar esta ventana y voy a revisar. Antes de eso, lo que voy a hacer va a ser guardar este file. Bueno, este file ya está guardado en algún lugar, entonces voy a irme al escritorio. Y aquí está el rec.bin, ¿no? Lo estoy creando desde este mismo archivo, el archivo c.cpp, estoy creando el rec.bin. Entonces, ¿qué pasa si yo abro el archivo rec? ¿Qué me va a mostrar si es que yo quiero abrir el rec? Entonces lo que me va a salir es que no hay forma en la que pueda abrir el archivo, no tengo ningún programa que me pueda abrir. Entonces al final me salta este cuadro de diálogo que me dice que no puedo abrir el archivo, que seleccione un programa y no tengo ninguno porque es un archivo binario. Y lo que voy a hacer a continuación va a ser abrir aquí. Voy a crear un nuevo archivo fuente y le voy a copiar la información de este que está aquí. Voy a copiar, pero la diferencia es que voy a usar este para leer el archivo en lugar de escribir en él. Entonces lo que voy a hacer va a ser guardarlo y lo voy a guardar en el escritorio con un nombre, bueno, voy a poner un nombre racional. Le voy a dar lat, se va a llamar lat, ¿ok? Entonces este archivo, lo que voy a hacer en este caso, va a ser simplemente sustituir aquí por fread, la función fread, y aparte de usar fread, lo que voy a hacer es quitar este get de aquí, porque ahora mi cadena lo que va a hacer es recibir la información
Yo no le voy a mandar información al archivo binario, sino que en mi cadena me va a guardar lo que está en la información, lo que está en el archivo. Entonces, para proseguir con eso, voy a colocar aquí la función fRead, que tiene los mismos campos. eh, los mismos campos, lo único que va a cambiar es que la función va a ser un proceso distinto, que es pasar desde el archivo a la variable la información, y eso es todo lo que va a hacer la función fRead. Entonces voy a imprimir, voy a hacer printf de lo que hay en fRead y se va a mostrar lo que hay en el archivo. Es decir, lo que yo he guardado aquí, ¿no? Printf, voy a poner printf y voy a poner el porcentaje S, porque es una cadena de caracteres, y aquí voy a poner que me imprima O. ¿Ok? Que me imprima O, me va a guardar todo en O y luego me lo va a imprimir. Así que voy a mandar a compilar, pero antes voy a hacer una cosa. ¿Ok? Estoy usando el WB. ¿Ok? Y voy a cambiar el texto que tengo aquí para que sea algo un poco más reconocible, no sea algo tan ambiguo. ¿Ok? Se está demorando en la ejecución. Voy a... Entonces aquí ya tengo la ejecutado. Y le voy a incluir algún texto algo comprensible, porque antes solo metí letras al azar. Entonces voy a poner un hola. Eh, ¿Qué tal? ¿Ya? Va a ser un ejemplo nada más de eso, ¿no? Y voy a terminar la ejecución. Se ejecuta un poco lento, así que voy a pausar el grabado para que sea más rápido. Entonces, yo ya grabé la información ahí, ya lo grabé todo. Y lo que voy a hacer aquí, en cambio, es mandar a ejecutar para que me lea la información. Entonces mando a compilar y debería leer la información que yo tengo guardado en el archivo, ¿no? Eso es lo que debería hacer. Y no me imprime nada porque, bueno, porque es un archivo binario. Entonces parece que faltó una parte, así que voy a ver qué pasó en el código y lo voy a volver a imprimir. Ok. Y lo que resulta que está mal es simplemente que está mal colocado la condición aquí arriba, que es RB. Entonces voy a mandar a ejecutar de nuevo y a esperar qué es lo que sale del archivo, qué es lo que me imprime en consola, que tiene que imprimirme lo que está dentro del archivo. Y hay un error. Aquí faltó un punto y coma. Y ahora vamos a ver si al fin compila y se ve lo que hay dentro del archivo. Al fin. Entonces, esperando a que termine la compilación, lo que voy a hacer ahora para corregir el fallo va a ser poner aquí un while. No voy a colocar un while. Y voy a cerrar aquí para ver si es que el programa, para que esta función, porque lo que pasa es que esta función debe ir recorriendo el archivo. Entonces voy a poner que mientras esté ahí, está mal un punto y coma, recorra el archivo y vaya imprimiendo la información que hay dentro del archivo. Voy a pausar otra vez la grabación para...
Y bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser, después de haber puesto este while aquí, empezar a ver si el archivo finalmente me imprime lo que yo ya escribí usando el otro programa, que es la frase hola, ¿qué tal? Habiendo corregido aquí este RB y poniendo while, porque esta función lo que va haciendo es pasando parte por parte del archivo y va leyéndola de a poco. Entonces ahí me imprime lo que yo escribí antes en el otro programa. Al fin me imprime después de corregir los fallos y dice hola, ¿qué tal? Lo que está dentro del archivo binario. Y un archivo binario es muy útil porque permite encriptar, guardar información que se puede abrir y que se puede abrir desde algún programa, pero que está oculta porque es difícil abrirla con otros archivos o con otros programas y porque en apariencia el archivo bin o un archivo de este tipo puede estar guardado en el sistema y el archivo es difícil de abrir por otros programas. Entonces puede estar guardado en cualquier lugar del sistema, no se puede abrir directamente, no se puede ver el contenido con otros programas, se tiene que abrir específicamente desde el programa, desde el código, para poder abrirlo generalmente. Entonces ahí está la ventaja para claves de seguridad, entre otras aplicaciones que puede tener este archivo binario. Y con eso sería todo sobre archivos binarios, que es sobre cómo escribir en el archivo, cómo leer archivos binarios, y eso sería todo sobre los archivos, en general usando la librería stdio, porque actualmente, si bien stdio es una buena forma de manejar archivos, existen otros métodos y que en algunos casos resultan más sencillos para el manejo de archivos. Pero así es como funciona este, ¿ok? Entonces ahí terminamos con todo lo que es el video informativo sobre cómo se manejan los archivos y más bien los vídeos informativos sobre cómo manejar los archivos.